Era un barrio muy tranquilo donde se vivían muchas historias que después veías plasmadas en tiras cómicas, en programas de televisión, en películas. Y la verdad es de que la gente, a pesar de que había gente no tan buena, siempre la gente era amable, era cordial, siempre trataban de buscar el cómo ayudar, el cómo apoyar a la gente. Aunque ellos tuvieran 2 pesos, daban unos 50 y se quedaban con el 50 cuando alguien lo necesitaba. Y se creaban realmente vínculos de amistad. Llega un momento en que los años van pasando y las exigencias son mayores. Y llega un momento en que tienes que empezar a hacer guardias, siendo aún de pregrado. Y las guardias eran pues, 24 horas de la guardia más tus 8 horas de mínimo de estancia en el hospital, pero que a veces se prolongaban más tiempo, ¿no? Llega un momento en que si el cansancio te gana, las frustraciones, cuando un paciente se te pone mal, llega a fallecer, el dar las noticias de los fallecimientos, el hablar con los familiares y decirles que pues, su paciente estaba bien, pero se complicó por alguna razón. Hola a todos, qué alegría estar hoy aquí. A veces vemos a las personas por sus títulos, pero hoy conoceremos a alguien que decidió que su vida fuera un puente para los demás. Sí, es médico, pero antes que eso, es un soñador que no se rindió. Hoy recibimos en el podcast de Becando tus Sueños al doctor Carlos Sierra García. Qué honor tenerlo hoy con nosotros. Muchas gracias, Yasmin. Es un placer para mí venir, conocer, saber todo lo grandioso y su gran trabajo, su gran labor, conocerlo en vivo y estar aquí con ustedes. Muchas gracias más porque vine de muy lejos, de Tultitlán. Cuando el objetivo es tan importante, la distancia no importa. Gracias. Gracias, de verdad, se lo agradezco. Doctor, cuando usted era niño y no existían los imposibles, ¿qué era eso que le hacía brillar los ojos? Bueno, yo tuve una infancia muy bonita. Nací en un barrio popular, Tepito. Tepito. Y pues toda mi familia estaba ahí, la convivencia con los amigos, las vecindades, la vecindad donde yo vivía era espectacular. Todos los amigos nos juntábamos a ciertas horas para hacer travesuras inocentes. Y eso nos hacía siempre tener pues una ilusión y querer ser algo. Afortunadamente, a pesar del lugar, de lo peligroso de la sociedad, siempre tuvimos buenos principios por parte de la familia. Me tocó vivir muy cercano a mis abuelos paternos, a mis abuelos maternos, y siempre todo eso que ellos nos inculcaron nos hizo salir adelante. Decía mi abuelita, tú puedes estar en el fuego y no quemarte. Y siempre mi ilusión fue ser médico y futbolista. Siempre. Y además, pues mi papá jugaba de fútbol y pues yo era su primer aficionado. Era portero y además era buenísimo para parar penaltis, pero era parte de lo que yo siempre ilusionaba, siempre quería. Decía, es que primero decía que quería ser dentista, después que quería ser doctor y futbolista. Pero ganó la medicina. Ganó la medicina y de repente no se puede conjugar tan fácil con el deporte. ¿Cómo era el barrio de Tepito en esos ayeres? Era un barrio muy tranquilo donde se vivían muchas historias que después veías plasmadas en tiras cómicas, en programas de televisión, en películas. Y la verdad es de que la gente, a pesar de que había gente no tan buena, siempre la gente era amable, era cordial, siempre trataban de buscar el cómo ayudar, el cómo apoyar a la gente. Aunque ellos tuvieran 2 pesos, daban unos 50 y se quedaban con el 50 cuando alguien lo necesitaba. Y se creaban realmente vínculos de amistad, amistad que ha perdurado, pues yo sigo viendo a mis amigos de la infancia, algunos pues viven ya en provincia, en otros lados, pero los seguimos viendo. Y el chat antiguo, pues era de que todos sacaban una silla de su casa en el patio y nos poníamos a platicar, nos poníamos a cenar, compraban pan, y era una convivencia completamente diferente. Añora esos tiempos. Sí, por supuesto. ¿Cuál es ese rasgo de su personalidad que heredó de sus padres y que hoy agradece al ejercer su profesión? Mucho de todo eso son los principios. Los rasgos de personalidad de mi papá siempre fue la bondad, la, el ayudar a las personas, el siempre ser responsable en tu trabajo, en lo que haces.
Tienes que agradecer a la vida que tienes algo y que lo puedes llevar a cabo y que lo que tú hagas genere un beneficio para los demás. De mi mamá, su dinamismo, sus ganas de hacer las cosas, su compromiso, el no bajar los brazos, el siempre tener algo que aportar, algo que hacer, en qué participar. Si te ve pintando un techo, te dice, yo te ayudo, ¿no? Si te ve haciendo una labor, va y te ayuda. Si te dicen, oye, no necesitas que te ayuden algo para esto, siempre está dispuesta para poderlo hacer. Entonces, entre la bondad de mi padre y la responsabilidad y todo el dinamismo de mi mamá, creo que, o espero, poderlo hacer de la mejor manera. ¿A qué lugar de su infancia regresaría usted hoy mismo si pudiera para sentirse seguro y en paz? Yo creo que esa época, alrededor de entre los 3 y los 5 años, cuando pues lo único que te importaba era divertirte, cumplir con la escuela y ver televisión, que era muy poco lo que veíamos porque más no la pasábamos. Pero creo que era cuando el arropo de toda la familia de mis padres te hacían sentir seguro, te daban una certeza en que todo lo que estabas haciendo era lo correcto. Y si no, pues también te regresaban al camino correcto, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento más feliz que yo recuerdo con mis hermanos, con mis padres, con mis abuelos. Y cuando era un núcleo familiar muy grande, pues eso nos hacía sentir siempre muy seguros. ¿Qué es lo que más extraña de su padre a 3 meses de su partida? Híjole, se volvió, pues primero siempre ha sido fue mi ídolo. Yo siempre quería ser como él, siempre lo seguía en muchas cosas, pero al final se se volvió mi amigo, mi consejero, mi acompañante. Trabajó un tiempo conmigo haciendo endoscopías, ¿También era médico? no, 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 pero pues andaba yo en diferentes lugares Lo con un equipo, acompañaron. me acompañaba y me ayudaba y armaba y desarmaba el equipo mientras yo hacía el estudio. Después, pues nuestro lazo mayor pues fue los deportes, el fútbol, el béisbol. Nos íbamos a ver al Atlante. Somos partidarios del Fanáticos. Atlante, sí, seguro. De los Diablos Rojos del México de béisbol. Y creo que los últimos años pues, fue algo que disfrutamos juntos muchísimo. Entonces, lo extraño a él, extraño su compañía, pero me quedo con la satisfacción de decir que lo que pude hacer por él lo hice cuando estábamos juntos. Si estuviera su padre hoy viendo esta entrevista, ¿cree que se sentiría más orgulloso de lo que estuvo de usted? Sí, además, en los últimos años, cuando le diagnosticaron cáncer, se volvió mucho más sensible. Siempre fue sensible, pero él decía, yo no puedo llorar. Cuando perdió a su hermano siendo muy jóvenes, él decía que tenía que ser el fuerte de su familia y no podía llorar. Cuando viene el trance o la situación de su enfermedad y todo el proceso que se llevó durante 6 años, él se volvió mucho más sensible y mucho más, expresaba mucho más sus sentimientos. Esa barrera que puso cuando falleció mi tío, como que se desvaneció y ahora la sensibilidad, las palabras y el llanto lo acompañaban muy frecuentemente. Seguramente ahorita estaría orgulloso, feliz y además, ¿Qué frase le decía siempre su papá que la recuerda? híjole, eran muchas, pero siempre, algo que siempre recordábamos es que todos éramos canijillos, ¿no? Entonces, desde niño dice, eres canijillo, y eres canijillo, y eres canijillo. Y son de las palabras que se quedan siempre. Grabadas en la mente. Exactamente. Entonces, son así como que lo que siempre dices, ¿no? Y sus saludos, sus palabras cuando lo saludabas. Pues las respuestas es lo que más te queda siempre. ¿Cuál era la canción favorita de su papá? A mi papá le gustaba mucho cantar, tenía una voz muy bonita, nada más que la pena siempre le ganaba. Y le gustaba mucho canciones de antaño. Le gustaba mucho, le dedicaba a mi mamá Ojos Españoles,
ojos tapatíos. Y él siempre en la casa, en los lugares donde se hacía eco, pues se ponía a cantar, principalmente en los cubos de las escaleras. Entonces cantaba siempre una que se llama Violetas Imperiales. Y siempre, 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 y es una canción que pues todos en mi casa, incluso mis hijas, Se la este, sabe. se la saben, ¿Y ¿no? usted también canta, doctor? No, 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 yo nada más canto cuando me tomo unos tequilas y eso se me Para acaba ganar la más. voz. Ajá. Doctor, ¿recuerda el momento exacto en que supo que su camino era sanar a otros? Sí, comentaba, yo primero tenía en la mente ser odontólogo. Tenía un tío que es hermano de mi papá, que es odontólogo, un primo también de parte de mi papá, que es odontólogo, una prima de parte de mi mamá, es odontóloga. Y me llama mucho la atención, principalmente con mi tío, también era un tío muy cercano con el que yo convivía y aparte también le iba al Atlante. También. Era el tío El favorito. tío favorito. Entonces, me gustaba cuando íbamos y siempre estaba ahí viendo y veía lo que hacía y todo, me llama mucho la atención. Mi tío, el hermano mayor de mi papá, tenía un laboratorio dental y pues yo cuando iba, pues con uno de mis primos que es de mi edad, pues coincidíamos mucho, iba a su casa y siempre estábamos viendo ahí todo cómo lo hacían y lo trabajaban. Entonces, realmente me llama mucho la atención. Posteriormente, pues yo veía a los doctores y me llama mucho la atención la bata blanca. O sea, es como que algo que te imponía, ¿no? Era así como decir, wow, es el doctor, pues saben mucho, hacen mucho, cuidan a la gente, tratan siempre de brindar algo, pues no solo a la gente, sino a la comunidad, ¿no? Y más en el barrio donde vivíamos, pues los doctores tendían a eso, ¿no? Mucha gente llegaba y se acercaba y les decía, oiga, pero no tengo para pagarle su consulta. No se preocupe, mejor ese dinero úselo para el medicamento, ¿no? O ellos mismos daban el medicamento ahí, o se usaban mucho las medicinas homeopáticas, te daban agüitas y los Ajá. chochitos, que pues a mí me gustaban los chochitos porque sabían bien ricos. Pero pues fue cuando yo me empecé a inclinar hacia eso. Ya conforme fui creciendo, llegué a la secundaria, como que ya era algo que más me llamaba la atención, más me gustaba. Y en un principio yo quería ser ginecólogo. Me gustaba mucho ver todo lo de los nacimientos de los mamíferos, o sea, animales y humanos. Y yo decía, pues me gusta, ¿no? Y eso del nacimiento y todo. Y creo que es algo por lo que muchos de los médicos pasamos. Y ya después, pues bueno, cambié, no ginecólogo, pero sí medicina. ¿Cuál fue ese obstáculo que casi lo hace tirar la toalla y decir no puedo más durante sus años de formación? Híjole, siempre es una carrera en la cual tienes que tener mucha disposición, mucho carácter, Disciplina también. disciplina. Entonces, llega un momento en que los años van pasando y las exigencias son mayores. Y llega un momento en que tienes que empezar a hacer guardias, siendo aún de pregrado. Y las guardias eran pues 24 horas de la guardia más tus 8 horas de mínimo de estancia en el hospital, pero que a veces se prolongaban más tiempo, ¿no? Llega un momento en que sí el cansancio te gana, las frustraciones, cuando un paciente se te pone mal, llega a fallecer, el dar las noticias de los fallecimientos, el hablar con los familiares y decirles que pues, su paciente estaba bien, pero se complicó por alguna razón y ¿Recuerda esa falleció. primera vez que tuvo que dar esa noticia? Sí, estaba yo en el internado médico y estaba yo en urgencias. Y llegó un paciente muy mal que acaba de tener un accidente. Yo lo hice en La Paz, Baja California, entonces estaba lejos de mi casa. Y falleció era un paciente joven, 30 y tantos años, que tuvo un accidente. Y pues cuando llegó se le dieron las maniobras, pero pues yo estaba afuera. Mientras todos estaban dando las maniobras, pues yo salí y ya pues, declaran fallecido al paciente y pues llegan los familiares, se acercan conmigo y pues me tocó darles la noticia, ¿no? ¿No? Qué difícil dar ese tipo de noticias. Así es. Sí, porque esa sensibilidad hacia el daño de las personas, hacia el fallecimiento de las personas, nunca se termina, nunca se acaba. Dicen, es que los médicos son insensibles ante esa situación. No es que seas insensible, es que tienes que generar una fortaleza en la cual no te caigas con cada situación contraria que te llega a presentar en el camino, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer o tener mucho más virtudes sin pensar llegar a ser Dios para determinar si en un momento dado
el paciente le podías hacer más o le podías hacer menos. Entonces, sí hay momentos muy críticos, hay tragos amargos. El dar noticias negativas es muy difícil. Te devasta, te acaba. Cada sentimiento, pues lo absorbes. La energía positiva, la energía negativa. Es que cada caso es diferente, doctor, porque cuando uno entra a un hospital, nosotros como asociación hemos entrado con los pacientes de cáncer, es muy difícil, como usted dice, nos absorbe la energía porque los estamos viendo cómo se están decayendo día con día Así y es es. muy difícil darle palabras de aliento. Así es porque de repente tu cabeza se llega, se te crea una crisis, ¿no? Dices, ¿cómo voy a hablar bonito Ante una con un situación sentimiento también, así? Ajá. sí, Entonces sí es complicado, pero bueno, sí son momentos muy complicados en los cuales durante muchos años lo vives día con día. Además, pues bueno, te pierdes muchas de las festividades en tu casa, ¿no? El cumpleaños de tu hija, el cumpleaños de tu mamá, el cumpleaños de tu papá, la Navidad, el Año Nuevo, todas las festividades tú estás trabajando en algún momento. Entonces, sí, se vuelve una situación muy, muy complicada y que sin el apoyo de la familia no podrías sí, también, tenerlo. porque qué difícil es no pasar una Navidad en familia y Sí, tenerla que pasar en el hospital, así es. pero tiene una familia que lo apoya. Sí, afortunadamente, yo creo que eso es parte del éxito de que puedas llegar a donde estoy ahora. Tiene tres. 3 hijas. Cuéntenos, porque se casó con una persona muy importante para usted, a la cual yo he tenido la oportunidad de conocer, tanto a dos de sus hijas, pero se ve que se llevan muy bien. Sí, pues digo, dentro de todo y con todos los matrimonios, como al paso del tiempo, pues hay crisis, hay situaciones. Yo empecé la especialidad cuando ya tenía mis 2 hijas grandes, las mayores, y obviamente, pues esto sin el apoyo de la familia no hubiera sido posible, pues porque yo estaba en el hospital y mi esposa con las 2 grandes. Ellas tienen una diferencia de edad de 11 meses, entonces prácticamente pues eran 2 gemelas. Una tenía 1 año y medio, la otra tenía 6 meses cuando yo empecé la especialidad. Y la ausencia, pues, yo estando en el hospital, pues ahí la presencia de mis padres, de mis hermanos, de mis suegros, de toda la familia, contribuyó a que todo esto pudiera ser posible. Sí, porque sin el apoyo de una familia también uno no puede crecer. No, y más en algo tan complicado como la Sí. medicina. Son ¿Cómo se situaciones muy llama su esposo? complejas. Mi esposa, su nombre completo, ella es descendiente de japoneses, es Patricia Noriko Maeda Namisato. ¿Y también usted habla japonés? Yo tuve la fortuna de estar 8 meses en Japón en una beca de alta especialidad de endoscopía. Y pues sí, sé varias palabras. En su momento, pues se vuelve muy fluido el idioma. Y pues bueno, pierdes esa fluidez, pero sí, hay muchas cosas que entiendo y que puedo decir. Pero en japonés nos puede decir, estoy feliz de estar aquí. Ahí sí me costaría trabajo poderla. Otra frase que nos pueda decir, otra palabra en japonés. Hay una palabra que significa, échale ganas, que dice gambate kudasai, que es como nunca te rindas, siempre, Sigue siempre es adelante. posible y sí, sigue adelante. Y esa es una frase que es, creo que muy significativa dentro de todo esto. Como lo comentábamos, doctor, duele mucho dar alguna noticia que es mala, pero ¿cuál ha sido el paciente o el momento que le dejó una cicatriz en el corazón, pero lo hizo un mejor ser humano? En el internado médico, en La Paz, estaba yo rotando en pediatría y había una pequeña de 2 años con leucemia. Yo en ese entonces, pues cuando estaba viendo, pues digo, comentaba que yo de inicio quería ser ginecólogo, después me empezó a llamar más la cirugía, y quería ser cirujano pediatra. Pero después de esa situación de tener esa niña que pues, aparentemente iba bien, con buena respuesta a sus quimioterapias, de repente se empieza a deteriorar y fallece, y me toca en la guardia ese fallecimiento. Fue algo que yo no, sí me causó mucho una crisis, un shock, de decir, pues entonces, ¿para qué servimos? Y no pudimos salvar a una niña de 2 años, que de por sí, pues bueno, tiene una enfermedad que en un niño, en un adulto, tiene, pues el futuro es incierto, el pronóstico es incierto, porque puedes tener muy buena respuesta al inicio, pero en cualquier momento, yo siempre he dicho, y esto lo comentaba también con mi papá, el cáncer no tiene palabra de honor. Gente que da después de 5 años sin actividad del tumor, pues aparentemente están sanados y de repente tienen alguna recaída o la presencia del cáncer en otro lugar. Y con esta niña sí fue una situación que fue complicada y que en un momento dado, pues bueno, era de alguna comunidad cercana y parece que digo,
El origen de esa leucemia era por el lugar donde vivía, estaba con mucha exposición a insecticidas y muchas sustancias, y piensan que de ahí se desarrolló. Entonces, era una niña que entraba, salía y en un periodo corto de tiempo nos tocó tenerla ahí Pero se varias encariña veces. con los pacientes. Se vuelven parte de ti, se vuelve un reto el ayudarlos a recuperar su salud cada día, cada momento, cada noche, estar con ellos en las noches, cuando a veces la familia no puede estar. Uno se vuelve el que les atiende, el que les ayuda, independientemente de la gran labor que hace enfermería, pero pues uno se vuelve también un vínculo para ellos Una parte de su hacia, familia. exactamente. Sí, dolores muy fuertes, pero que ustedes tienen que superar. ¿Alguna vez necesitan terapias psicológicas ustedes? Yo creo que deberíamos de tener un apoyo psicológico siempre, desde que te empiezas a enfrentar a los pacientes, desde que empiezas realmente a hacer, Desde el internado. o desde un poco antes, porque llegar a los hospitales no es lo mismo estar en un aula leyendo un libro, viendo incluso ahora, como dicen, toda la inteligencia artificial, a tener la vivencia, el acercamiento. Yo a mis alumnos siempre les decía, es que cuando llegas tú al hospital, tu libro se llama Carlos, se llama Juan, de la cama tal, con la enfermedad tal, que es donde realmente vas a ir a ver si lo que leíste en el libro, el paciente lo tiene. La mayoría de los cursos clínicos de las enfermedades son muy diferentes a lo que te describen. Este es el caso clásico, pero muchos otros son muy, muy diferentes. No es Entonces, lo mismo la teoría a la sí, práctica. claro. Y el estar en una situación en la cual te tienes que involucrar con alguien que primero no es de tu familia, pero después el acercamiento te da un vínculo de cierta amistad o de cariño, vamos a llamarlo, cuando las cosas no salen bien, sí es un golpe muy fuerte y que sí te va formando un carácter, pero siempre yo creo que te deja una herida, y una herida que nunca te enseñan a cómo sanarla, y que difícilmente uno por sí mismo va a pensar o va a creer que necesita su ayuda profesional. Hay casos de gente que, pues sí, compañeros que sí lo han hecho, que de repente cambian de opción, se retiran de la parte clínica y se van a una parte administrativa, o que incluso a la investigación, en donde no tiene nada que ver con los pacientes, pero que al final esa parte médica, pues bueno, al tener un abanico tan grande de opciones, te permite poder hacerlo, pero yo creo que sí te va dejando marcado muchas cosas y todo lo que vives en el camino. Sí, para llegar hasta la meta hay que tener pues mucho valor. Ser Sí, médico es tener valor. Sus grandes maestras en esta vida son sus hijas. sí. ¿Qué es lo más valioso que ellas le han enseñado sobre la vida que no viene en ningún libro de medicina? Es la sensación de tener un hijo, de tenerla cerca, de que te abracen, de que te besen, de que te acaricien, cuando son bebés, cuando se te pegan, cuando te dan ese calor, esa sensación, esa ternura, cuando ves la tranquilidad, cuando las tienes contigo, cuando las abrazas, cuando las calmas. Y después ver su crecimiento, que es una escuela que no existe. El ser padre, todo el mundo lo tenemos que improvisar y todo el mundo lo tenemos que adecuar a las necesidades, a cada uno de los hijos, porque cada uno es diferente. La personalidad de cada una de ellas es distinta. Te van enseñando cosas diferentes en su momento. Cada una tiene una virtud. Podemos decir que también defectos, porque todos los tenemos, pero además en eso sus defectos son unas virtudes. ¿Cuál de sus tres hijas es la que más se parece a usted? Híjole, yo creo que la mayor, en cuanto al carácter, yo creo que es la que más se parece a mí, pero creo que cada una de ellas tiene algo de mí. Aunque físicamente se parecen a su mamá, y que parece que no son mis hijas. Sí, porque sí las Este, conozco y sí se parecen más los a su rasgos mamá. japoneses siempre son más, más dominantes, Sí. pero creo que en cuanto a situaciones de carácter, cada una tiene una parte de mí. Yo podría decir que a lo mejor por la forma de ser, creo que la mayor es la que en ese sentido más heredó ese carácter, para bien y para mal, porque también todo es bueno y a veces dices, híjole, mija, ¿por qué te heredé esto y no te heredé otra cosa? ¿Cómo describiría a su hija la mayor? Una gente muy capaz, muy comprometida, que se pone metas a corto, mediano y largo plazo, y las ha cumplido todas. Sus sueños de niña los ha llevado a cabo. En el camino, pues tiene altibajos, pero creo que ha sido es muy exitosa gracias a ese temple que tiene, a ese compromiso, a esa responsabilidad que en un momento dado le ha permitido ir escalando, escalando, escalando. Entonces es muy tenaz.
desde chiquita, en los pocos meses, empezó a caminar a los 11 meses, y se brincaba a los barandales de la cuna. Digo, siempre aprendía a subir y a bajar escalando, y de repente aparecía ya fuera de la cunita, ¿no? Entonces, siempre tenía esa tenacidad de querer hacer, 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 hacer. ¿Y a la segunda de sus hijas? La segunda de mis hijas es la persona más noble que yo puedo conocer. Tiene esa tranquilidad, esa calma, esa frialdad para tomar decisiones, para analizar las cosas y para poder siempre estar. Es la calma, quien te da esa estabilidad, esa tranquilidad. Es mi compañía desde siempre. Yo me ponía a hacer algo y andaba atrás de mí, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Y siempre es quien me acompañaba. Yo le digo que es mi niño hecha niña. Porque, pues bueno, o sea, siempre andaba conmigo, estábamos cerca, estábamos haciendo, le digo que es la única que va a saber cambiar una llanta, revisar un carro, poner un cuadro, pintar, porque siempre estaba conmigo, ¿no? Entonces, ella es como que la estabilidad de los Emocional de la tres. casa. Ajá, exacto. ¿Y la más pequeña? La más pequeña, pues es el relajo andando. Este, como todos los chiquitos, pues yo creo que son los consentidos. Pero tiene también muchas virtudes de que es la que te anima, la que te da ese momento de cuando uno está con los ánimos hasta abajo, ella es la que te levanta. La alegría. Ella es la alegría. Ella es la que se pone a generar un ambiente de cordialidad, de entretenimiento, de risas. Además tiene una risa que te contagia. Este, y se vuelve la locura cuando están juntas. ¿Y cómo describiría a su esposa? Mi esposa creo que es una gente muy responsable, muy metódica, muy cuidadosa. Tiene siempre esa perfección, que yo creo que la trae en la sangre, Los en la japoneses. raza. Nos ha enseñado a todos que tenemos que ser muy, muy, Responsables. responsables, hacer las cosas, En la siempre excelencia. culminarlas con la mayor calidad y la mejor excelencia. Antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte de esta historia. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete, porque tu apoyo suma, tu like cuenta y al compartir nuestro contenido transformas vidas. ¿Qué es eso que le apasiona hacer? ¿Un pasatiempo, una actividad? ¿Qué lo hace olvidar un momento que es el director del ISSSTE de Tultitlán? El Atlante. Definitivamente mi pasión es el Atlante. Digo, además después de mi familia, es el Atlante. Es un equipo que traigo en la Fanático. sangre, en el corazón, me heredó mi papá, me enseñó cómo quererlo, me enseñó cómo es sentir esos colores. Y pues bueno, toda la familia, somos atlantistas. Mi mamá, mi esposa, mis hermanos, ¿Sus hijas? mis hijas, los novios de mis hijas que ni le van al Atlante, pero ahora, Tienen que irle. si no, no entran. Entonces, pues bueno, soy muy actualmente de ir a los estadios, de ir al estadio cada que juega el Atlante. Estuvo en Cancún, regresó a la Ciudad de México en el 2020. De ahí a la fecha, pues íbamos todos los días que jugaba en la Ciudad de México Iba. al partido. Ahorita estuvieron jugando en Zacatepec, nos íbamos a Zacatepec cada 15 días. Y ahorita ya regresa otra vez al Estadio Azteca y a la primera división. Entonces, pues obviamente cada Ahí 15 está días presente el doctor. ahí saco hasta lo que no debo de sacar. Todo el estrés. Todo el estrés y todo, hasta el nombre se me olvida. ¿Cuál es su película favorita que disfruta ver una y otra vez y que ve con su familia? Eh, no somos mucho de ver películas juntos. Yo soy malo para las películas. O sea, en el sentido de que sí, a veces puedo ver una película completa, pero pues ahorita lo que vemos constantemente pues son todas las de Harry Potter. Ah, Mis hijas me hicieron fan de Harry Potter, entonces vemos Harry Potter y estamos la mayoría del tiempo. Yo en lo personal me gustan mucho las películas de antes del cine, de la de época la de época oro. de oro del cine mexicano, A mí de también, Pedro doctor. Infante, de Cantinflas, de Tintán, ¿Cuál es su favorita este, de Pedro Infante? la de Escuela de Vagabundos, Muy bonita. es donde él es vagabundo y Con llega a una Miroslava. casa, exactamente. Esa me gusta muchísimo. De Tintán De Tintán, La marca del zorrillo. Nos bota de la risa y de Sara cada García. que la vemos. Los tres García. Los tres Sí, García. Es de los míos. A mí sí, también me encantan las películas de Pedro Infante. Me fascinan esas películas. sí. Yo pienso que son las mejores. Sí. Y hay una que me gusta mucho,
la de Dos tipos de cuidado cuando sale con Jorge Negrete, Ajá. también. O sea, la trama, el estar los dos. Por mi papá, pues mi papá era mucho de Jorge Negrete, decía que Pedro Infante no sabía cantar, le digo, no importa, pero es más popular que Jorge Negrete. Este, y es una película que también me llama mucho la atención, me encanta. ¿Qué es lo que hoy sin falta logra sacarle una carcajada genuina y lo desconecta de todo el estrés diario? Híjole, son muchas y principalmente cuando estoy en mi casa, o sea, en los momentos y más cuando llegan mis sobrinos, con mis sobrinos también. Tiendo a compartir, a jugar mucho. Mi sobrino, pues es así como que mi, mi identidad de cuando yo era chiquito, ¿no? Dicen por ahí, es tu hijo que no tuviste. No, 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 porque yo no cambiaría a una de mis hijas por un niño varón. Pero sí esa identidad de lo que hacen los niños, con un tío, con el papá, sí es algo que yo hago con mi sobrino, ¿no? Es Entonces, diferente, también lo sí, disfruta. sí, 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 porque además él pues, jala mucho conmigo, le gusta estar, siempre lo ando consintiendo, lo ando buscando, lo llevo a los estadios, andamos jugando, me ayuda a pintar, o sea, es, es algo que también me encanta, ¿no? Y mi sobrina también, le digo que está igual de loca que mi hermana y mis hijas, entonces ella va a cumplir 13 años, la diferencia de edad con mis hijas pues, es mayor, mi hija la más chica tiene 22, entonces, pues bueno, pero se integra con ellas como si fueran de la misma edad, Como ¿no? si fueran Entonces, hermanas sí, sí, también. sí. Le van enseñando muchos tips, yo me imagino, espero que buenos, y no me reclamen sus papás, pero son los momentos que más disfruto. ¿Cuál es su comida favorita? Ay, en cuanto a la comida, sí hay muchas cosas que me encantan. Me gusta mucho el chicharrón en salsa verde, con arroz, como la hace mi mamá. Me gustan mucho las tortas de papa también y las milanesas. Pero el chicharrón en salsa verde yo creo que podré comer diario, no me importaría. ¿Y su postre favorito? El arroz con leche. Sí. Desde que era niño, mi abuelita hacía arroz con leche y le ayudaba yo hacía unos pasteles de esos que le llamaban, bueno, caseros, que le llamaban el pastel de 1 kilo, era 1 kilo de mantequilla, 1 kilo de huevo, 1 kilo de esto, 1 kilo Que de otro, dice kilo por kilo. kilo por kilo, y entonces era una cazuela muy grande, y pues era estarle batiendo, 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 ¿no? Entonces siempre te decían, no, bátele bien, la mantequilla se tiene que deshacer toda. Y luego le iba echando. Y en el inter de eso, pues era un bolillo, dorado así el comalito, Con con mantequilla y mantequilla y azúcar azúcar. antes de que le pusieran la harina, ¿no? Porque si no, pues ya Sí. no te lo podías comer. Pero nos ponemos a hacer, pero el arroz con leche desde niño también hacía una cazuelota, pues estaban mis tíos, llegaban mis primos y todo. Y el arroz con leche es mi favorito. Y fíjese que a mí no me gusta el arroz con leche. Bueno, Ni ya, modo. algo diferente tenemos Sí, que algo tener. diferente teníamos que tener. Doctor, si al final del camino solo pudiera llevarse una sola imagen grabada en su mente para siempre, ¿qué escena de su vida estaría plasmada en esa foto de recuerdo que usted se lleva? Yo creo me llevaría cuando entregué mi título a mis papás. Esa es una escena que marca, dices gracias, esto es de ellos, ¿no? O sea, yo lo trabajé, pero es el esfuerzo de ellos. Entonces yo creo que eso es la imagen que me quedaría con lo que tendría, ¿no? Como para tener en un cuadro así de recuerdo constante. Siempre el amor y el agradecimiento eterno hacia sus padres. Sí, la verdad es de que al paso del tiempo vas entendiendo lo valioso que es cada cosa que hicieron. Y te vas acordando de cada momento, de cada situación, de que dejan algo de ellos para dártelo a ti. Y no solo a mí, pues digo, también a mis hermanos, ¿no? A mí como parte de sus hijos, ¿no? Entonces, creo que cuando uno ya está del otro lado es cuando vas valorando más el esfuerzo que hacen tus papás y todas las lágrimas que uno no ve, todo lo que hacen para poderte comprar un cuaderno, unos zapatos. Y que en su momento, pues uno no valora y no te importa y raspas los zapatos el primer día que los usas, ¿no? Y rompes el cuaderno o le quitas las hojas cuando te lo acaban de dar. Pero yo creo que el paso del tiempo te va dando esa, Sabiduría. ajá, y para poder valorar más lo que hacen por ti. Gracias, doctor. Gracias por recordarnos que no hay título más grande que el de un ser humano que sirve a los demás.
Estamos para servirte. Muchas gracias por este momento, por este espacio, por esta charla, más que entrevista. La verdad es de que hace sentir muy, muy tranquilo al que está sentado de este lado. Gracias. Y te felicito y los felicito a ustedes, a tu familia, por todo lo que hacen en beneficio de la gente. Definitivamente hay gente que lo trae, lo tiene, lo siente. Creo que cuando alguien lo quiere hacer de manera obligada, creo que los resultados no se dan. Y creo que este esfuerzo, esta fundación, es simplemente con el corazón. Y Sí, te felicito, los felicito a todos y te agradezco enormemente este, este espacio y este momento. muchas Me gracias. sacaste lágrimas, además de todo. Muchas No, gracias. gracias Gracias a por ti. tus lindas palabras y gracias por ser un amigo que está aquí en la asociación Becando Sueños. Muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Nos despedimos, chicos, desde el corazón Desde el de corazón, Becando tus becando tus sueños. sueños.